Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios en este tiempo devocional que cada día traemos para ustedes, para que tengan un buen empezar en la semana estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y empezaremos con el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir de tu palabra, Señor. Gracias por abrir esta palabra tan hermosa, Señor, y aprender cosas maravillosas que tú nos quieres enseñar por medio de ella. Señor, permite que nosotros no dejemos a un lado seguir aprendiendo de ella, Señor. Permítenos, Señor, estar en ella todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor, estemos meditando en tu palabra, Señor. Agradecidos por mis hermanos, por los que se conectan en este tiempo, Señor, por los que se conectarán más adelante, Señor, para que lo aprendido hoy sea de gran edificación para nuestras vidas. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Daniel y hoy vamos a empezar el capítulo 5. Ya hemos visto 4 capítulos de este libro tan apasionante y tan edificante para nuestras vidas. Y hoy vamos a seguir en el capítulo 5. Vamos a ver los primeros 4 versículos de ese capítulo. Y algo que miraba cuando estaba estudiando este capítulo y estos versículos es lo que podemos ver en la vida de otro rey. Ya no vamos a ver la vida del rey Nabucodonosor como la vimos del capítulo 1 al capítulo 3, sino vamos a ver la vida de Belsasar, la de su hijo. Pero este capítulo en general es muy corto. Nos va a mostrar cosas muy importantes de la vida de este rey. Y el título del devocional en esta mañana es Volver atrás. Sí, mis hermanos, ¿será que nos hemos preguntado muchas veces eso de volver atrás? Pero nos podemos preguntar, ¿pero cómo así? ¿Cómo así que volver atrás? Sí, muchas veces y en muchas ocasiones hemos querido no ser cristianos. Hemos querido no pasar por todas las cosas que como hijos de Dios debemos pasar. A veces nos cuesta mucho. O a veces también nos frustramos. A veces tenemos esa frustración porque las cosas no salen como nosotros queremos que salgan o como creíamos que iban a salir. Y vamos a ver eso en la vida de Belsasar. ¿Y por qué? Porque en la vida de este rey. Bueno, vamos a estudiar estos 4 primeros versículos para entender algunas cosas de lo que estaba haciendo este rey. Entonces quiero que me acompañen al versículo 1 del capítulo 5. Versículo 1 del capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Hasta ahí, todo normal. Dice el versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos y el rey y sus grandes, y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces vemos varias cosas de la vida de Belsasar. Lo primero es que en el versículo 1 nos dice que él hizo un gran banquete. Entonces vemos que, y era algo muy particular de los reyes de esa época, les gustaba hacer grandes banquetes, grandes reuniones, pues para mirar la grandeza de ellos. No les importaba derrochar en plata, en muchas cosas para ver su grandeza. Dice que vinieron miles de sus príncipes. Vemos que también en presencia de los miles él bebía vino. Entonces también ahí vemos algo muy particular que tenía este rey Belsasar. Dice que
trajo a sus miles de príncipes, pero también que bebía vino, y eso es muy importante para que lo tengamos muy pendiente en estos versículos, eso de beber vino. Entonces vemos que hasta ahí podríamos decir que es todo normal. Pero vamos a ver en el versículo 2 algo que pasa, algo que hace este rey Belsasar que no está bien. Y vemos que dice Belsasar con el gusto del vino. Entonces, como les decía, tenemos que tener muy pendiente lo del vino. Ahora vemos cuál es la consecuencia del vino. Dice que con el gusto del vino, o sea, podríamos decir que con esa borrachera que tenía este rey, va a ser algo que no debía ser el rey Belsasar. Y como les decía, el título del devocional es Volver atrás. Muchos, y conozco de algunos que están en los pies de Cristo, que tuvieron muchísimos problemas con el alcohol, ¿cierto? Inclusive puedo yo también ponerme en eso. No fui borracho ni nada de esas cosas, pero también en una época también probé el trago y también vi en mi familia, y bueno, sin que ellos estén aquí, y obviamente mi padre, vi todas las cosas que el vino, o más bien el trago, hacía en la vida de mi papá. Y eso es algo que personalmente en mi vida me marcó muchísimo. Y algo que yo propuse cuando conocí al Señor fue nunca embriagarme como mi papá lo hacía. Papá no fue un mal padre en el sentido de que nos dio malos tratos, pero sí vi cuántas veces mi papá se ahogaba en el licor y que teníamos que ayudarlo. Entonces es una condición muy triste, pero que gracias a Dios, y le doy gracias a mi Dios, yo no lo viví y nunca tuve esos problemas de alcohol. Pero vemos lo que estaba haciendo el rey Belsasar. Dice que con gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y plata que su padre, o sea el rey Nabucodonosor, había traído del templo de Jerusalén. Entonces vemos que a este rey no le importó pasar por encima de lo que Dios había propuesto para el pueblo de Israel, sino que dijo: traigan esos utensilios, traigan esos vasos, esas copas. Y veamos lo lamentable del asunto. Sigue diciendo el versículo 2, dice: para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Un irrespeto total a Dios. Sí, mis hermanos, el irrespeto de este rey era grande, la idolatría de este hombre. Y cuando yo les decía que volver atrás, a este rey no le importó lo que su padre había pasado. Yo creo y estoy seguro que el rey Belsasar vio lo que su padre había pasado, lo que Dios había hecho en la vida de este hombre, y vemos que no le importó ver ese ejemplo de su padre para volver a cometer el mismo error que tuvo su padre en un momento: la idolatría, el pasar por encima de Dios, el pensar que él era más grande que Dios. A él no le importó que el rey el rey Nabucodonosor le había dado la grandeza a Dios, había reconocido que era un Dios, que esas cosas que él estaba pidiendo que trajera eran sagradas para el pueblo de Israel, que eran cosas que Dios tenía, que había pedido a su pueblo. A él no le importó eso. A él lo que le importó es que era él el más importante, que Dios no era importante. Y a veces nos pasa eso, mis hermanos. A veces pasamos por encima de Dios. A veces queremos hacer cosas que no agradan a Dios, que no están conforme a su voluntad, y no nos importa pasar por encima de esas cosas. No nos importa, nos gusta hacerlo, y no debemos deleitarnos con esas cosas. Debemos siempre estar en la guía del Señor. Y a veces queremos que las cosas sean rápidas, que las cosas sean fáciles, sin importar las consecuencias. A veces no pensamos en las consecuencias de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos. No, nosotros queremos que las cosas sean rápidas. Cuando nosotros deseamos que las cosas sean rápidas, no nos importa pasar por encima de quien sea, así sea pasar por encima de Dios. Y esto mismo le estaba pasando a este rey. A él no le importaba lo que había pasado a su padre, el ejemplo que él le había dado. Él quería ser reconocido y que
todos sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, o sea, mejor dicho, todo lo malo, todo lo que no agradaba a Dios, Él no le importó pasar por encima para que estas personas estuvieran contentas y estuvieran felices por lo que estaban haciendo. Entonces vemos que este rey no le importó eso. Y obviamente para nosotros, mis hermanos, sí debemos estar muy pendientes de lo que hacemos y de nuestras acciones. Es muy importante eso, porque podemos estar volviendo atrás, volviendo a lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. No importa, mis hermanos, no importa la circunstancia en la que estemos, no importa lo que estemos pasando en nuestras vidas, no podemos permitir volver atrás. Debemos seguir en el camino, debemos seguir en la ruta que Dios nos ha puesto, sin importar los obstáculos que vamos a encontrar en el camino, porque van a ser muchísimos, pero debemos estar confiados en nuestro Dios. Sigue el versículo 3 diciendo, entonces fueron, lo más terrible, entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces vemos que el irrespeto total a Dios por este rey. Los trajo del templo, no sabían que eran cosas sagradas para el pueblo de Israel, pero que eran consagradas para Dios, porque venían del templo de Dios, de su casa. No les importó pasar por encima de Dios para poder deleitarse en sus placeres. Y como les decía, mis hermanos, espero que nosotros no estemos haciendo eso, que nosotros no estemos pasando por encima de Dios para lograr nuestros intereses, sino que estemos siempre buscando en su palabra lo mejor para nosotros, lo que Dios quiere para nuestras vidas, buscando su voluntad, no volviendo atrás, no volviendo al mundo o lo que el mundo nos ofrece, sino buscando lo que Dios nos ofrece cuando lo hemos conocido de verdad y hemos reconocido a su Hijo como su único y suficiente Dios. Ahora veamos el versículo 4, que es un versículo muy fuerte, un versículo muy duro. Dice que bebieron vino, duro, fuerte, una cosa muy terrible lo que estaba haciendo este rey. Dice, y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, no solamente bebieron de los, no solamente bebieron vino de los utensilios de la casa de Dios, sino que también se alabaron a los dioses. De una forma u otra estaban ofreciendo estos utensilios a los dioses paganos de su pueblo. Ahora, algo también muy fuerte en esto. Él es el hijo de Nabucodonosor, y Nabucodonosor en el capítulo 4 le da la gloria y la honra a Dios. O sea, ahí quedamos como, o sea que Belsasar nunca vio el ejemplo de su rey, de su padre. Posiblemente no, o no le importó, como lo vemos acá. A él no le importó lo que su padre había pasado. Él seguía con esa misma idolatría que su padre había tenido en un principio. Posiblemente el ejemplo de Nabucodonosor no fue un ejemplo de un rey que honrara y glorificara el nombre de Dios. Por eso este hombre no tenía un buen testimonio de su padre. Y vemos lo que estaba haciendo. Dice que alabaron a los dioses del oro, la plata, el bronce, del hierro, de la madera y de la piedra. O sea, totalmente borraron a Dios, podríamos decir, de sus mentes y de sus corazones. A ellos no les importó el significado que tenían estos utensilios para el pueblo de Israel y obviamente para Dios, no les importó. Y eso me llevaba mucho a nuestras vidas, mis hermanos. Cómo nosotros nos estamos comportando en nuestro diario vivir como creyentes. Si nos estamos comportando como hijos de Dios, si le estamos dando el primer lugar a Dios en todo lo que hacemos, en todas las cosas que emprendemos en este mundo, le estamos dando el primer lugar a Dios. Estamos siendo como hijos de Él verdaderamente, o estamos teniendo ese testimonio falso, ese testimonio en el cual nos ven solo los domingos como creyentes, pero entre semana nos ven como el montón del mundo. Espero que no sea así.
así. Espero que seamos hijos de Dios en todo momento, no solamente cuando estamos en la iglesia. Desde que empezamos nuestro día, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra universidad, mejor dicho, en todos los lugares donde podamos estar, que seamos ese testimonio vivo de Cristo. No hagamos lo que estaba haciendo este rey, no lo hagamos. No busquemos a Dios o tener a Dios como un amuleto, sino tengamos a Dios como el verdadero, como el supremo, como el que gobierna nuestras vidas. Este rey en este momento no creía en Dios, no creyó en el testimonio, no creyó en lo que había vivido su padre. Él solo quería vivir porque le tocaba su momento, era el rey y él quería la grandeza. Posiblemente, no sé, no me lo dice en estos 4 versículos, si él pensaba que el rey Nabucodonosor era inferior a él, que lo que había hecho su padre no servía de nada, que lo que importaba era lo que él sentía y lo que él quería. Y muchas veces, mis hermanos, a veces nosotros no queremos pensar o no queremos dejar que Dios actúe en nuestras vidas, sino queremos que nosotros seamos los que actuemos para beneficio propio y no para glorificar el nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, espero que estas palabras de ánimo nos ayuden a seguir siendo fieles a Dios. No permitamos que el mundo nos siga buscando o que nos siga dando esas cosas que a la postre no van a tener ningún beneficio, sino que sigamos buscando el reino de Dios. Y si alguno hoy en esta mañana no tiene una relación personal con Dios, está pasando por muchas cosas, está viviendo situaciones complicadas en su vida, que no sabe si tienen solución o no, quiero decirles, mis hermanos, que sí hay solución, y la solución es Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados, entregó su vida para que tanto los que me están viendo en este video como yo creamos que hay un Dios todopoderoso y que hay un Salvador que nos ha perdonado nuestros pecados y nos da vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque no podemos volver atrás, Señor. No podemos volver a las cosas que una vez no te dieron la gloria y la honra, Señor. Tenemos que mirar al frente, Señor. Tenemos que darte la gloria y la honra a ti en todo lo que hacemos, Señor. Permite, Señor, que sigamos siendo fieles a ti. Permite que sigamos compartiendo de tu evangelio, Señor. Permite, Señor, que podamos ser luz en este mundo que tiene tantas tinieblas. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, que pasen un feliz día y nos vemos en una próxima ocasión.